En esta unidad, revisaremos los conceptos y el proceso para estratificar las zonas subnacionales de un país con el fin de adaptar adecuadamente los paquetes de intervención al contexto local. Al final de esta unidad, deberás ser capaz de describir las diferencias entre la estratificación epidemiológica y la estratificación para adaptar las intervenciones al contexto subnacional. Especificar la finalidad de la estratificación y describir sus atributos importantes. Explicar cómo la estratificación permite que las distintas zonas de un país avancen hacia la eliminación a su propio ritmo. Y explicar cómo la estratificación para la prevención del restablecimiento requiere información sobre el potencial malariógeno. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la estratificación epidemiológica, que es la categorización de zonas por la incidencia o prevalencia de la malaria. Este mapa del sur de África del Informe Mundial sobre el Paludismo 2021 muestra cómo las regiones administrativas de primer nivel de Angola, Botsuana, Sudáfrica y Eswatini pueden clasificarse según su incidencia anual de paludismo por 1000 habitantes. Este tipo de estratificación epidemiológica es útil para comprender la variación del paludismo en un país o región. El mapa ayuda a destacar las zonas de mayor riesgo y puede utilizarse para controlar los cambios en la transmisión de la malaria por zonas subnacionales a lo largo del tiempo. Sin embargo, las simples estimaciones de la transmisión, ya sea la prevalencia de parásitos, la incidencia clínica del paludismo o la incidencia anual de parásitos, no nos da suficiente información para determinar qué intervenciones son necesarias en estas diferentes regiones. Aunque nuestro objetivo es eliminar la malaria en todo un país, debemos reconocer que la malaria es un problema local con atributos locales, incluidas las especies de parásitos, las especies de vectores, el nivel de transmisión, la estacionalidad, las características del sistema sanitario, las diferencias culturales, entre otras. Todo esto requiere soluciones locales. El programa contra la malaria debe determinar qué intervenciones deben aplicarse en las distintas partes del país en función de los atributos de la zona. El proceso de estratificación consiste en clasificar las zonas geográficas o localidades en función de los determinantes epidemiológicos, ecológicos, sociales y económicos, con el fin de adaptar paquetes de intervención óptimos. Como parte del proceso de estratificación, las unidades geográficas, por ejemplo, distritos, zonas de captación de centros sanitarios, localidades, pueblos, ciudades o focos, se clasifican según variables únicas o múltiples que pueden ayudar a determinar si una intervención sería apropiada y eficaz en esa zona. Esto permite al programa adaptar combinaciones específicas de intervenciones a un área subnacional en función de las características de la zona. En este ejemplo, la pregunta que el programa quiere responder es: ¿en qué distritos debemos llevar a cabo el RRI y qué clase de insecticida, piretroide u organofosforado, debe utilizarse? El programa decidió utilizar el RRI en las zonas de mayor carga, donde la incidencia parásita anual, IPA, es superior a un caso por cada 1000 habitantes. Sin embargo, la elección de la insecticida dependerá del perfil de resistencia de los mosquitos de la zona. Para determinar qué distritos cumplen los criterios para el RRI con un piretroide o con un organofosforado, se necesitan datos sobre la mortalidad de los mosquitos tras la exposición a los piretroides y organofosforados. Esta información puede utilizarse después para elaborar una lista o un mapa de los distritos del país en los que se indiquen dónde debe llevarse a cabo el RRI y si el insecticida que debe utilizarse debe ser un piretroide o un organofosforado. En este ejemplo, el RRI se aplicaría en los distritos en los que el IPA sea superior a un caso por cada 1000 habitantes. Este diagrama muestra 3 zonas en amarillo en las que el IPA está por encima de ese umbral. A continuación, las zonas seleccionadas para el RRI que demuestran una mortalidad de mosquitos superior al 98% tras la exposición a la deltametrina, un piretroide se muestra en naranja
y las zonas en las que la mortalidad de mosquitos es superior al 98%, tras la exposición a los organofosforados se muestran en verde. En la lista o mapa final hay 3 zonas en las que se aplicará el RRI. En 2 se utilizará un piretroide y en una un organofosforado. El proceso puede repetirse con otras intervenciones. Cada grupo de unidades geográficas con las mismas características se denomina estrato y, en consecuencia, las medidas o intervenciones emprendidas serán las mismas para todas las unidades de cada estrato. El resultado final es un plan de estratificación que describe qué combinaciones de intervenciones se aplicarán y dónde. El proceso de estratificación tiene claras ventajas para el programa. En concreto, la estratificación permite a los programas comprender mejor las características y el riesgo de transmisión de la malaria en todo el país, mediante el análisis de datos necesarios para tomar decisiones sobre las intervenciones. Este proceso en sí puede conducir a una mejor apreciación de las diferencias en los atributos de la malaria en todo el país. Determinar el mejor paquete de intervenciones para el contexto local. Mediante el análisis de datos al nivel más bajo posible, se pueden identificar las intervenciones con más probabilidades de ser eficaces y apropiadas para cada lugar. Optimizar el impacto de los recursos disponibles. Mediante el uso de criterios objetivos para determinar dónde se llevarán a cabo las intervenciones, los datos se utilizan para adaptar las intervenciones a los lugares apropiados, reduciendo las posibilidades de que los recursos se asignen erróneamente a zonas en las que las intervenciones tienen menos probabilidades de éxito. Priorizar las intervenciones y cuantificar las necesidades de recursos. Como aprenderemos en las diapositivas siguientes, un paso del proceso de estratificación consiste en cuantificar los recursos necesarios para aplicar las intervenciones según el plan de estratificación. Si los recursos son insuficientes, el proceso exige la revisión y modificación del plan para priorizar las intervenciones y las áreas con el fin de garantizar que haya recursos suficientes para aplicar la estrategia. Comuníquese con las partes interesadas y los donantes para explicar los fundamentos y la estrategia. La estratificación, sobre todo cuando se presenta en forma de mapas, ayudan a describir e ilustrar los planes de intervención adaptados al nivel subnacional, junto con los datos que se han utilizado para determinar qué intervenciones deben utilizarse y dónde. La estratificación es una actividad fundamental de los programas contra la malaria. Ya no basta con hacer lo mismo en todas partes. La malaria es un problema local que solo se resolverá garantizando que las intervenciones sean eficaces y adecuadas a nivel local. El progreso hacia un estatus libres de malaria es continuo. Los países, las áreas subnacionales y las comunidades se encuentran en diferentes etapas en el camino hacia la eliminación de la malaria, y los paquetes de intervención pueden adaptarse para su uso en diferentes entornos dentro de un país. Y como ya hemos dicho, la estratificación permite a las áreas subnacionales avanzar hacia la eliminación a su propio ritmo. Una estratificación precisa de las características de la malaria es esencial para una orientación eficaz de las intervenciones. El grado o granularidad de la estratificación cambiará a medida que las zonas experimenten descensos en la transmisión de la malaria. Por ejemplo, en entornos con altos niveles de transmisión, el programa contra la malaria suele estratificar el país por zonas subnacionales como regiones, distritos o provincias. A medida que los países avanzan hacia la eliminación, es posible elaborar mapas de casos a una escala más fina, y la estratificación debería ser más específica desde el punto de vista geográfico, con estratos idealmente a nivel de localidades o áreas de influencia de los establecimientos de salud. Cuando las áreas se acercan a la eliminación y han empezado a aplicar investigaciones de foco, el nivel de estratificación se convierte en el propio foco. Y por último, después de que un área interrumpa la transmisión, la estratificación se basa en una evaluación del potencial malariógeno. La creciente granularidad de la estratificación a medida que disminuye la transmisión también implica el uso de diferentes fuentes de datos sobre la transmisión de la malaria y los casos de malaria. En las zonas de mayor transmisión en las que la estratificación se realiza a nivel regional o de distrito,
La información de las encuestas domiciliarias suele utilizarse para estratificar estas zonas según la prevalencia de la malaria. Cuando la transmisión ha disminuido y se ha iniciado la recopilación de datos basados en casos, independientemente de si se están investigando casos, los datos de los centros sanitarios deben estar disponibles para asignar los casos confirmados a su aldea, localidad o zona de influencia del establecimiento de salud. Y cuando se estén produciendo investigaciones de casos y focos, se debe geolocalizar la ubicación probable de la infección y se pueden estratificar las áreas pequeñas. Tras la eliminación, la estratificación para prevenir el restablecimiento de la transmisión se basa en una estimación del potencial malariógeno, basada en la evaluación de la receptividad y el riesgo o la tasa de importación, tal y como se describe en la unidad anterior sobre la prevención del restablecimiento. La estratificación es tanto un proceso de toma de decisiones como el primer paso en la planificación de las operaciones contra la malaria. La estratificación es un proceso dinámico que implica el análisis periódico de la información y la revisión de los planes operativos en función de los cambios en las características de la transmisión de la malaria en una zona, así como la actualización de las recomendaciones sobre las estrategias y herramientas eficaces y adecuadas. El proceso de estratificación es en sí mismo iterativo. En esta diapositiva se esbozan los pasos principales del proceso de estratificación, pero es importante comprender que no existe una única forma correcta de estratificar una zona, ni un único paquete de intervenciones adecuado. Un programa contra la malaria deberá incorporar la reflexión, la revisión y el reanálisis al proceso para optimizar el resultado. El primer paso del proceso se produce normalmente durante el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Eliminación, cuando un país consulta las directrices de la OMS para la eliminación y selecciona las intervenciones que probablemente sean adecuadas para el país. Se trata de intervenciones recomendadas por la OMS y que el país considera factibles y aceptables. El siguiente paso consiste en utilizar la orientación para identificar los factores que tienen más probabilidades de conducir a una intervención exitosa y convertirlos en criterios que puedan medirse para permitir la clasificación de las áreas subnacionales como adecuadas o no para una intervención concreta. Una vez elaborados los criterios, los factores clave de cada intervención pueden asignarse a la resolución adecuada. En los casos en los que no se disponga de algunos datos a la resolución requerida, se pueden utilizar métodos estadísticos de interpolación o las áreas subnacionales pueden heredar las características de su región. Las áreas subnacionales deben agruparse en estratos en función de su similitud con respecto a los factores clave y deben planificarse diferentes paquetes de intervenciones a cada estrato. El número de estratos debería ser suficiente para captar la mayor variabilidad de las características de la malaria dentro del país, pero no tantos como para dificultar su gestión. Una vez completada la primera estratificación, debe haber tiempo y espacio para revisar y reflexionar sobre los resultados para determinar si hay lagunas o incoherencias y si el resultado es lógico. Puede comunicarse fácilmente y no es excesivamente complejo. Además, es fundamental evaluar la capacidad operativa y la viabilidad de la aplicación de las intervenciones. Si existen dudas sobre el plan de estratificación, puede ser necesario iterar el proceso, empezando de nuevo por reexaminar los criterios utilizados para las intervenciones o los umbrales desarrollados para determinar qué zonas deben incluirse en cada estrato. Este proceso iterativo puede continuar hasta que haya consenso en que la estratificación es adecuada. Una vez que se disponga de un buen borrador del plan de estratificación, habrá que calcular los recursos necesarios para aplicar las combinaciones de intervenciones y determinar su coste. La mayoría de los programas tendrán una dotación para su presupuesto y el coste del plan tiene que estar dentro de esa dotación. De lo contrario, el programa debe ser capaz de conseguir financiación adicional para cubrir las carencias. Si el coste es demasiado elevado en comparación con la dotación, es posible que el programa tenga que volver a la fase de revisión y reflexión, y posiblemente al inicio del proceso, hasta que haya desarrollado un plan de estratificación que pueda ponerse en práctica. El último paso es la publicación del plan y el mapa de estratificación junto con una descripción de los estratos y los paquetes de intervención que se incluirán en cada estrato.
Aunque al inicio este proceso puede parecer muy desalentador, con experiencia y datos de vigilancia de buena calidad, los programas podrán llevar a cabo esta actividad anualmente, teniendo así en cuenta cualquier cambio que se haya producido tanto en la epidemiología como en las características de la malaria y manteniendo actualizado el plan de estratificación. El primer paso en el proceso de estratificación es que el programa decida qué intervenciones implementará para eliminar la malaria. Esta diapositiva resume las intervenciones que la OMS recomienda en las zonas que se acercan a la eliminación. Las directrices específicas para cada una de estas intervenciones o actividades pueden encontrarse en las directrices consolidadas de la OMS para el paludismo, el marco para la eliminación del paludismo y el manual de vigilancia, seguimiento y evaluación del paludismo. Para cada una de estas intervenciones, el país debe desarrollar criterios y umbrales claros que puedan utilizarse para determinar dónde y cuándo deben aplicarse sus intervenciones seleccionadas en las zonas subnacionales. Es posible que algunos de estos criterios ya formen parte de las recomendaciones. Por ejemplo, en el marco del control de vectores, los mosquiteros tratados con insecticida y PBO se recomiendan para las zonas con resistencia a los piretroides. Para otras intervenciones, sin embargo, los criterios pueden no estar tan claros y el programa tendrá que tomar decisiones sobre qué umbrales utilizar. Las estrategias de vigilancia recomendadas para la eliminación se trataron en las unidades 4B para la vigilancia entomológica y 5A-E para la vigilancia humana. Las estrategias para el tratamiento antimalárico se trataron en la unidad 3. Las estrategias para el control de vectores se trataron en la unidad 4. Las estrategias de quimioprevención se trataron en la unidad 6. Para poner en común estas ideas, vamos a simular un proceso de estratificación. El primer paso consiste en que el país revise las orientaciones de la OMS y determine qué intervenciones son probablemente adecuadas para su uso en el país. Las intervenciones adecuadas son las recomendadas por la OMS y que el país considera viables y aceptables. En nuestra simulación, el Ministerio de Sanidad ha decidido poner en marcha las siguientes actividades de eliminación: vigilancia basada en los casos, investigación de los casos, tratamiento supervisado y tanto los mosquiteros tratados con insecticidas normales como los tratados con butóxido de piperonilo, PBO. Mientras que el paso 1 consiste en determinar qué intervenciones implementar, el paso 2 consiste en determinar los criterios que decidirán qué intervenciones van dónde. El país notifica menos de 10.000 casos al año y considera que está preparado para pasar a implantar la vigilancia básica basada en los casos en todas partes. La vigilancia básica basada en los casos implica recopilar un conjunto mínimo de datos sobre todos los casos y notificarlos individualmente en una lista de líneas en lugar de en conjunto. Debido a las necesidades de recursos humanos, el programa ha decidido que las investigaciones de casos pueden tener lugar en distritos en los que se produzcan de media no más de 2 casos por semana o no más de 100 casos al año por distrito. Las investigaciones de casos van más allá que la vigilancia basada en casos en el sentido de que recogen más variables y suelen implicar una entrevista del caso en su domicilio. Las investigaciones de casos son una evolución de la vigilancia basada en casos. El programa también está interesado en aplicar un tratamiento supervisado para garantizar un buen cumplimiento en las zonas más próximas a la eliminación. Por ello, el umbral para esta actividad es de 25 casos al año. Y por último, debido a un problema creciente de resistencia a los piretroides, el programa distribuirá mosquiteros tratados con insecticida con PBO en las zonas donde haya resistencia a los piretroides. De lo contrario, desplegará mosquiteros tratados con insecticidas regulares. Veamos ahora los datos del país. El programa dispone de datos sobre el número de casos de paludismo confirmados por distrito, que se muestran en el mapa 1. Imagine que esta cuadrícula es un mapa de los 484 distritos del país. Cada cuadro de la cuadrícula representa un distrito.
La mayoría de los distritos del país tienen menos de 25 casos al año, como se muestra en verde. Sin embargo, hay algunos de mayor transmisión con más de 100 casos, mostrados en rojo oscuro, y un número intermedio de distritos con entre 25 y 100 casos al año, mostrados en naranja. Con el número de casos mapeado por distrito, el programa ha identificado los distritos en los que puede iniciar la investigación de casos, las zonas coloreadas en verde y naranja. En los distritos coloreados en rojo oscuro, el programa iniciará una vigilancia basada en los casos en los establecimientos de salud junto con el reporte semanal. En cuanto al tratamiento, el programa pondrá en marcha la supervisión del tratamiento en todos los distritos de color verde con menos de 25 casos al año. El mapa 2 de la derecha muestra la resistencia a los piretroides detectada en los lugares de vigilancia entomológica Centinela. Los distritos coloreados en rojo intenso han detectado resistencia a los piretroides, mientras que los coloreados en verde no han detectado resistencia a los piretroides. El programa no dispone de sitios Centinela en cada distrito, por lo que utilizará métodos estadísticos para extrapolar los datos de estos sitios Centinela a todos los distritos. El mapa 3 muestra la resistencia a los piretroides por distrito tras la extrapolación de los puntos de datos de la diapositiva anterior. El programa distribuirá mosquiteros tratados con insecticida con PBO en los distritos azules. Ahora bien, ¿cómo une el programa esta información para crear estratos? El programa tiene 3 categorías de distritos determinadas por el número anual de casos confirmados y 2 categorías de distritos definidas por la resistencia a los piretroides. Esto da 6 estratos potenciales. Los estratos 1 y 4 tienen los niveles de transmisión más bajos y el programa está empujando hacia la eliminación, iniciando investigaciones de casos y tratamientos supervisados. La diferencia entre los estratos 1 y 4 estriba en el control de los vectores. El estrato 4 tiene distritos con resistencia a los piretroides, mientras que el estrato 1 no lo tiene. Los estratos 2 y 5 cumplen los criterios para el inicio de investigaciones de casos, pero no para la supervisión del tratamiento. Los 2 estratos difieren en función de la resistencia a los piretroides y, por lo tanto, en el estrato 5 se distribuirán mosquiteros tratados con insecticida y PBO, mientras que en el estrato 2 se utilizarán mosquiteros tratados con insecticida normales. Por último, en los estratos 3 y 6, el nivel de transmisión es demasiado alto para la investigación de casos o la supervisión del tratamiento. El programa iniciará una vigilancia basada en los casos en los establecimientos de salud de los 2 estratos. Sin embargo, en el estrato 6 se distribuirán mosquiteros tratados con insecticida y PBO, mientras que en el estrato 3 se distribuirán mosquiteros tratados con insecticidas normales. ¿Qué aspecto tienen estos estratos cuando se colocan en el mapa? Aquí están los 6 estratos y a la derecha el mapa 4, el mapa de estratificación. En este mapa puede ver que hay 6 colores diferentes, cada uno de los cuales corresponde a uno de los 6 estratos del cuadro de la izquierda. Para orientarle, el mayor número de distritos del mapa están coloreados en amarillo pálido, lo que corresponde al estrato 1. En este estrato, el programa llevará a cabo la investigación de casos y la supervisión del tratamiento, y distribuirá mosquiteros tratados con insecticida de forma regular. En el estrato 6, indicado con rojo oscuro, se aplicará únicamente la vigilancia de casos. No se supervisará el tratamiento y se distribuirán mosquiteros tratados con insecticida y PBO prolongada. Como hemos dicho, es importante que el programa examine, reflexione, revise y adapte el plan de estratificación mediante el proceso iterativo. Así que vamos a detenernos aquí y dedicar un momento a hacer exactamente eso. En primer lugar, se observa que el estrato 1 tiene el mayor número de distritos, 348 de 484, es decir, el 72% del número total de distritos. El estrato 2 abarca el 18% de los distritos, mientras que el estrato 6 abarca el 6%. El programa puede trazar un mapa de las intervenciones individuales para centrarse en una actividad específica y comprender mejor hasta qué punto se llevará a cabo.
Este mapa muestra los distritos en los que se iniciarán investigaciones de casos, mostrados en verde, y en los que se iniciará la vigilancia basada en casos sin investigaciones de casos, mostrados en rosa. El programa se encargará de aplicar las investigaciones de casos en el 92% de los distritos y la vigilancia basada en casos solo en el 8% restante. Las investigaciones de casos son una intervención más intensiva y costosa que la vigilancia básica basada en casos. Las investigaciones de casos requieren que el personal formado identifique las residencias de los pacientes, se desplace a sus casas y realice una larga entrevista. Si usted fuera un gestor de programas que iniciara por primera vez la vigilancia básica basada en los casos y las investigaciones de casos, ¿querría empezar con la intervención más intensiva en el 92% de sus distritos? Hemos simulado el proceso de un programa de malaria que estratifica una zona para determinar dónde se iniciarán 4 intervenciones diferentes. El programa ha determinado los criterios para cada intervención. Ha trazado los datos, ha creado los estratos y ha trazado los resultados. Pongámonos ahora en el lugar del programa contra la malaria y revisemos los resultados para determinar si estamos satisfechos o si hay algún fallo evidente en el plan que deba abordarse, antes de que el programa dedique tiempo y esfuerzo a calcular los costes. En un ensayo considerando responsables de la ejecución de este programa contra la malaria según el plan de estratificación, nos preguntamos, ¿cuáles serían sus preocupaciones? En particular, consideremos el número de distritos en los que tendríamos que aplicar estas intervenciones. ¿Qué querríamos cambiar o revisar de los criterios para las diferentes intervenciones o de los propios estratos? ¿Tendríamos alguna sugerencia sobre otra forma de enfocar el proceso? La estratificación es un proceso iterativo porque después de que se elabore el primer conjunto de mapas y el programa tenga la oportunidad de visualizar el enlace, la extensión y la distribución geográfica de las intervenciones, habrá más claridad sobre la viabilidad y la conveniencia de aplicar los paquetes de intervención y su asignación a las diferentes unidades subnacionales. Por eso, el paso 5 es examinar, reflexionar, revisar y adaptar. Porque después de hacer la primera pasada por la estratificación, verá las cosas con más claridad y puede que necesite revisar y adaptar su plan. El debate sobre la primera iteración del plan de estratificación simulado identificó varios problemas potenciales. En primer lugar, el número de distritos que debían iniciar la investigación de casos y el tratamiento supervisado al mismo tiempo era demasiado para que el programa pudiera manejarlo. El programa necesitaba reducir el número de distritos que iniciaban tanto la investigación de casos como el tratamiento supervisado. Así que, tras revisar el plan de estratificación, el equipo volvió a sus criterios y umbrales del paso 2 y desarrolló la versión 2, que aquí se muestra. Decidieron iniciar la investigación de casos cuando hubiera menos de 25 casos al año, en lugar de menos de 100 casos al año. También decidieron iniciar la vigilancia basada en casos solo en aquellas localidades con entre 25 y 100 casos. Estos cambios redujeron el número de distritos que aplicaron nuevos enfoques de vigilancia. No introdujeron cambios en las estrategias de supervisión del tratamiento ni en la distribución de mosquiteros tratados con insecticida. Este es el paso 3. Sin embargo, con la versión 2 del plan de estratificación no es necesario cambiar el mapa. Los mapas siguen siendo los mismos porque los distritos ya están categorizados según los nuevos umbrales que se van a utilizar. Sin embargo, si se hubiera cambiado el umbral, por ejemplo, iniciado la supervisión del tratamiento solo cuando hubiera menos de 10 casos al año, el mapa también habría tenido que cambiar. Tras los cambios en los criterios y umbrales del paso 2, sigue habiendo 6 estratos, pero los nuevos procedimientos de vigilancia se aplican solo en 4 estratos en lugar de los 6. En los estratos con mayor número de casos, los estratos 3 y 6, no habrá cambios en los sistemas de vigilancia existentes. La vigilancia básica basada en casos se aplicará en los estratos 2 y 5, donde el número de casos oscila entre 25 y 100 al año, y se iniciarán investigaciones de casos en los estratos con menos de 25 casos al año, los estratos 1 y 4.
En el segundo plan de estratificación, el programa reza investigaciones de casos, mostradas en verde, en 355 o el 73% de los distritos frente al 92% anterior, y vigilancia basada en casos, mostrada en rosa, el 92 o el 19% de los distritos. No habrá cambios en los enfoques de vigilancia en los distritos restantes, mostrados en gris. Los distritos grises seguirán haciendo lo que hacen actualmente, es decir, informar mensualmente de los datos agregados. Existen otros cambios que un programa podría introducir en el mapa de estratificación por motivos operativos, logísticos o políticos. Por ejemplo, este distrito marcado con un círculo está coloreado en verde, lo que indica que deben iniciarse investigaciones de casos. Sin embargo, está rodeado de distritos en los que no habrá investigaciones de casos. Para el programa, podría tener sentido retrasar el inicio de las investigaciones de casos en este distrito, porque de lo contrario, el programa de malaria en este distrito podría tener que convocarse por separado de sus vecinos, lo que podría aumentar los costes y la dificultad logística. El programa podría decidir incluir este distrito en el estrato 2 en lugar del estrato 1. Ahora se puede convocar a toda la región y orientarla sobre cómo aplicar una vigilancia básica basada en casos a nivel de los centros sanitarios. El penúltimo paso del proceso de estratificación, el paso 6, se produce una vez que el programa ha decidido que los paquetes de intervención pueden aplicarse de forma viable y aceptable. Debe calcularse el coste de la ejecución de las actividades descritas en el plan de estratificación. Este ejercicio tendrá en cuenta los productos básicos necesarios, los costes de entrega o transporte y los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades. El coste total de las intervenciones estratificadas podría ser superior a lo que el programa había presupuestado, lo que haría necesaria otra ronda de revisiones de los criterios, el mapeo y la revisión. El último paso del proceso es publicar el plan de estratificación, el mapa de los estratos y los paquetes de intervención adaptados. Este plan ayudará a comunicar a los dirigentes políticos, las autoridades de los distritos, las comunidades y los socios qué intervenciones deben ir a dónde. A continuación, este mapa y el plan de estratificación podrán ponerse en práctica mediante el desarrollo y el seguimiento de los planes de ejecución. Acabamos de repasar una supuesta estratificación para darles una visión general del proceso. Ha sido mucha información, así que repasemos una vez más los pasos del proceso de estratificación. El primer paso del proceso se produce normalmente durante el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Eliminación. Cuando un país consulta las directrices de la OMS para la eliminación de la malaria y selecciona las intervenciones adecuadas para el país. El siguiente paso consiste en utilizar la orientación para identificar los factores que tienen más probabilidades de conducir al éxito de la intervención y a continuación convertirlos en criterios que puedan medirse para permitir la clasificación de las zonas subnacionales como adecuadas o no para una intervención concreta. Una vez elaborados los criterios, los factores clave de cada intervención pueden asignarse a la resolución adecuada. En los casos en los que no se disponga de algunos datos a la resolución requerida, se pueden utilizar métodos estadísticos de interpolación o las áreas subnacionales pueden heredar las características de su región. Las áreas subnacionales deben agruparse en estratos en función de su similitud con respecto a los factores clave para las diferentes intervenciones, y las combinaciones de intervención deben adaptarse a cada estrato. El número de estratos debe ser suficiente para captar la mayor variabilidad de las características de la malaria dentro del país, pero no tantos que dificulten su gestión. Una vez completada la primera estratificación, debe haber tiempo y espacio para revisar y reflexionar sobre los resultados para determinar si hay lagunas o incoherencias y si el resultado es lógico, puede comunicarse fácilmente y no es excesivamente complejo. Además, es fundamental evaluar la capacidad operativa y la viabilidad de la aplicación de las intervenciones. Si existen dudas sobre el plan de estratificación, debe repetirse el proceso, empezando de nuevo por reexaminar los criterios utilizados para las intervenciones o los umbrales desarrollados para determinar qué zonas deben incluirse en qué estratos.
Este proceso iterativo puede continuar hasta que haya consenso en que la estratificación es adecuada. Una vez que se disponga de un buen proyecto de plan de estratificación, habrá que calcular los recursos necesarios para aplicar los paquetes de intervenciones y determinar su coste. La mayoría de los programas tendrán una dotación para su presupuesto y el coste del plan tiene que estar dentro de esa dotación. De lo contrario, el programa debe tener la capacidad de conseguir financiación adicional para cubrir las carencias. Si el coste es demasiado elevado en comparación con la dotación, es posible que el programa tenga que volver a la fase de revisión y reflexión y posiblemente al inicio del proceso, hasta que haya desarrollado un plan de estratificación que pueda ponerse en práctica. En último paso, es la publicación del plan y de un mapa junto con una descripción de los estratos y de los paquetes de intervención que se incluirán en cada estrato. La creciente granularidad de la estratificación a medida que disminuye la transmisión también implica el uso de diferentes fuentes de datos sobre la transmisión de la malaria y los casos de malaria. En las zonas de mayor transmisión en las que la estratificación se realiza a nivel regional o de distrito, la información de las encuestas domiciliarias suele utilizarse para estratificar estas zonas según la prevalencia de la malaria. Cuando la transmisión ha disminuido y se ha iniciado la recopilación de datos basados en casos, independientemente de si se están investigando casos, los datos de los establecimientos de salud deben estar disponibles para asignar los casos confirmados a su aldea, localidad o zona de influencia del establecimiento de salud. Y cuando se estén produciendo investigaciones de casos y focos, se debe geolocalizar la ubicación probable de la infección y se pueden estratificar las áreas pequeñas. Tras la eliminación, la estratificación para prevenir el restablecimiento de la transmisión se basa en una estimación del potencial malariógeno, basada en la evaluación de la receptividad y el riesgo o la tasa de importación, tal y como se describe en la unidad anterior sobre la prevención del restablecimiento. Como aprendimos en la unidad anterior sobre la prevención del restablecimiento, el potencial malariógeno es un concepto que refleja el riesgo de resurgimiento del paludismo en una zona en la que se ha interrumpido la transmisión de la enfermedad. El potencial malariógeno es el resultado de la combinación de la receptividad y el riesgo o la tasa de importación de parásitos del paludismo. La receptividad es el grado que un determinado lugar favorece la transmisión local del paludismo, mientras que el riesgo o tasa de importación cuantifica la frecuencia con que se introducen parásitos del paludismo en la zona. No puede haber transmisión de la malaria sin capacidad vectorial local, pero tampoco puede haber transmisión de la malaria sin parásitos. Por lo tanto, deben estimarse tanto la receptividad como el riesgo o la tasa de importación del paludismo. En la unidad sobre prevención del restablecimiento se presentaron 3 métodos para estimar la receptividad: la capacidad vectorial, el número reproductivo y los datos históricos de prevalencia del paludismo. Además, la información sobre el clima en diferentes partes del país y los cambios medioambientales pueden ayudar a extrapolar los datos sobre receptividad a zonas en las que quizá no se haya medido con uno de los 3 métodos. Utilizando los datos descritos anteriormente, las zonas subnacionales del país pueden clasificarse según los niveles estimados de receptividad. El riesgo o la tasa de importación de casos de malaria puede estimarse algo más fácilmente que la receptividad. Si un país está registrando casos importados, se trata de una medida directa de la tasa de importación y debería utilizarse a la hora de estimar el potencial malariógeno, teniendo en cuenta la receptividad de las zonas en las que se encuentran los casos importados. Sin embargo, es importante reconocer que los patrones actuales pueden cambiar y debe tenerse en cuenta el riesgo de importación en otras zonas. Las zonas situadas a lo largo de una frontera internacional con un país que tenga una mayor carga de paludismo pueden aumentar la tasa o el riesgo de importación. En consecuencia, si hay vectores de malaria presentes, las fronteras internacionales son probablemente una zona de mayor potencial malariógeno. También puede haber poblaciones nómadas o móviles, incluidos trabajadores migrantes estacionales o refugiados, que se trasladen a zonas receptivas y aumenten el riesgo de reintroducción de la malaria.
la información de las agencias humanitarias y, lo que es más importante, los conocimientos locales pueden ser muy útiles para identificar las zonas de poblaciones migrantes o móviles. ¿Cómo se ha utilizado la estratificación en su país? ¿Es una herramienta para comprender la heterogeneidad de las características de la malaria o para determinar dónde deben implementarse las intervenciones contra la malaria? ¿Cuál es el nivel más pequeño utilizado para la estratificación en su país? ¿Qué datos necesitaría para ampliar la estratificación a un nivel aún más bajo? ¿Existen esos datos? ¿Pueden interpolarse de otras zonas? ¿Ha sido útil el proceso de estratificación para determinar los paquetes óptimos de intervenciones a nivel subnacional? En resumen, la estratificación es un proceso para tener en cuenta las características subnacionales y adaptar los paquetes de intervención al contexto local. La estratificación permite a las áreas subnacionales avanzar hacia la eliminación de la malaria a su propio ritmo. El proceso de estratificación es iterativo y tiene en cuenta las limitaciones de recursos para determinar las combinaciones óptimas de intervención. Repetida anualmente, la estratificación permite a los países responder rápidamente a los cambios en las características de la malaria a nivel subnacional. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.